Judea es una región sometida desde hace mucho tiempo a conflictos y guerras. Como puerta de entrada a Egipto, Arabia, Asia Menor y las tierras del creciente fértil, ha sido el objetivo de grandes aspirantes a conquistadores a lo largo de la historia. En el corazón de Judea se encuentra Jerusalén. A lo largo de los siglos, asirios, babilonios, persas y griegos descendieron sobre la ciudad de David, decididos a reclamar esta antigua ciudad para su propio imperio. Tras la muerte de Herodes Agripa, el rey de Judea, en el año 44 después de Cristo, Judea quedó condenada a 2 décadas de procuradores corruptos y hostiles. El último y peor de ellos fue Floro. Aunque totalmente inadecuado para el cargo, la amistad entre las esposas de Floro y Nerón le otorgó al primero un atractivo ascenso. Por muy reprobable que fuera, el amiguismo era parte inherente de la estructura política romana, pero este nombramiento al final resultaría fatal. Floro comenzó inmediatamente a hacer alarde de su apoyo a la población helénica de Judea y a exhibir su enemistad con los judíos. Después de que un helénico manchara la pureza ritual de una sinagoga en Cesarea, Floro exigió 8 talentos a los judíos que decidieron elevar la queja a su presencia. Floro no solo rechazó sus propuestas, sino que los hizo encarcelar. Detrás de estas tensiones heleno-judías estaba Nerón, el cual retiró derechos civiles a los judíos y concedió una exención de impuestos a Grecia. Los judíos respondieron negándose a pagar los impuestos romanos. Hacia el año 66 de la era cristiana, el extravagante estilo de vida de Nerón era demasiado y sus acciones le costaron muy caras. Decidido a acabar con esta rebelión, Floro robó 17 talentos del templo de Jerusalén. Esta acción llevó a que la resistencia civil estallara con un fervor revolucionario mucho más allá de Jerusalén y Cesarea. En toda la provincia de Judea, las milicias locales derribaron el aparato de gobierno romano. Incluso la gran fortaleza de Masada fue sorprendida e invadida. Solo las legiones sirias al mando de Cestio Galo pudieron recuperar el honor romano. Roma estaba en pie de guerra. Galo no podía dejar impune la humillación de Masada. Reuniendo a las legiones, Galo lanzó una campaña relámpago contra los rebeldes celotes. En pocos meses, los romanos habían recuperado Acre y Cesarea y decidieron descender sobre Jerusalén. Subestimando la ferocidad de la resistencia judía, Galo envió una legión con el apoyo de tropas auxiliares. Pero incluso con los destacamentos auxiliares, los romanos carecían de la fuerza necesaria para asediar Jerusalén. Galo no tuvo más remedio que retirarse, pero una emboscada celote lo sorprendió. Eleazar von Simón, el líder celote, fue paciente. Sabía que incluso una legión romana, la cual era poderosa en el campo de batalla abierto, cedería ante la guerra de guerrillas. Mientras los romanos se retiraban de Jerusalén con la misma velocidad con la que habían avanzado, Eleazar observó cómo atraía a dicha legión a su perdición. Al pasar por el paso rocoso de Ben-Jorón, les atacó. Completamente rodeados y superados en número, la legión y sus auxiliares no tenían ninguna posibilidad. Intentando crear una formación defensiva y con las flechas lloviendo sobre ellos, 6.000 romanos cayeron ese día. Galo no estaba entre los muertos, pero el honor romano que había tratado de recuperar con esta campaña había terminado en la más absoluta desgracia. El estandarte del águila de la legión estaba en manos del enemigo. Según el historiador Josefo, la gran vergüenza de esta derrota contribuyó a la muerte de Galo un año después. Esta estrepitosa derrota provocó una conmoción en toda la región y en Roma, ya que cada vez más ciudades judías se unían a la causa rebelde. Ahora, el conflicto no era una simple rebelión, sino que se había convertido en una guerra a gran escala. Vespasiano era un típico comandante romano. A diferencia de Galo, que había subestimado la ferocidad y la resistencia judía y estaba impaciente por llegar a Jerusalén, Vespasiano era tranquilo y mesurado. Él también se dio cuenta de que el asedio a Jerusalén era el fin de la partida, pero hacer retroceder hasta el último rebelde a Jerusalén requería una campaña lenta y sistemática que tuviera como objetivo la desunión de su enemigo entre la élite y los pobres celotes. Centrándose en la élite judía que no estaba dispuesta a luchar hasta la muerte,
Ciudades como Tiberíades, en la orilla occidental del mar de Galilea, y Séforis se rindieron rápidamente. Otras ciudades como Jotapata resistieron. Esta ciudad estaba rodeada de barrancos y montañas. La ciudad, con su resistencia, obligó a Vespasiano a avanzar desde el norte. De hecho, los retos topográficos de este asedio fueron un mero ensayo del colosal asedio de Jerusalén que estaba por llegar. Se levantaron arietes, una rampa de asedio y 3 torres de 15 metros para defender a los sitiadores. Superados sin remedio, pero alimentados por el fervor patriótico y religioso, los defensores recurrieron a la guerra psicológica para rechazar a los romanos. A pesar de que el suministro de agua de Jotapa era naturalmente limitado, los defensores escurrieron la ropa a lo largo de las murallas, empapando los muros con agua para convencer a los romanos de su continua resistencia. Pero estos juegos mentales no pudieron desviar la ira romana. De hecho, la herida de Vespasiano por un dardo de los defensores no hizo sino reforzar la determinación romana. Después de soportar 47 días de asedio, los defensores estaban agotados y débiles por la falta de suministros. La rampa de asedio se completó, pero Vespasiano optó por la aproximación sigiliosa. Supuestamente, el propio Tito, su hijo, junto con un pequeño grupo de soldados romanos, saltó los muros, derribó a los guardias y abrió las puertas a las legiones, tomando por asalto finalmente la ciudad. A principios del año 68, todos los bastiones judíos del norte habían sido eliminados. Vespasiano, invernando en Cesarea, se preparó para la campaña de verano. Mientras tanto, los rebeldes derrotados de Galilea, dirigidos por Juan de Gíscala, se retiraron al templo. Jerusalén era un hervidero de extremistas. Cualquier persona sospechosa de rendirse era asesinada, mientras los celotes saqueaban a la población. Consternado por las atrocidades de los celotes, Ananus ben Ananus, antiguo sumo sacerdote y destacado líder del gobierno libre de Judea, conspiró contra ellos, incitando al pueblo a la acción. Tomando el patio exterior del templo, Ananus convirtió la ciudad santa en un campo de batalla. Ananus estaba decidido a aplastar a los celotes e incluso apeló a Vespasiano para que sitiara la ciudad. Temerosos del ataque de las legiones, los mensajeros celotes convencieron a los edomitas del sur para que acudieran en su ayuda. Contra los 20.000 edomitas y la fortaleza del templo, el levantamiento del pueblo no tuvo ninguna oportunidad, produciéndose una masacre. Ananus estaba entre los caídos. Al darse cuenta de la trágica verdad y de la matanza de miles de vidas inocentes, los edomitas se retiraron. Jerusalén pertenecía a Juan y a los celotes. Jerusalén estaba sumida en la confusión, pero al oeste, Roma estaba siendo sacudida por una guerra civil propia. La larga lista de crímenes de Nerón finalmente lo había alcanzado. En la primavera del año 68, Vindex, el legado de la Galia, se rebeló contra los impuestos de Nerón, llamando a su homólogo Galba en Hispania para que tomara el trono, y posteriormente forjar una alianza para avanzar ambos sobre Roma. El levantamiento de Vindex fue aplastado por las legiones imperiales. Denunciado como enemigo público por el Senado, Galba sabía que no había vuelta atrás, pero la venganza sobre Nerón estaba a punto de consumarse. Traicionado por su prefecto pretoriano Ninfidio, el cual apoyaba a Galba, se declaró a Nerón enemigo del pueblo. Huyendo de Roma con solo un puñado de fieles, el emperador terminó su vida suicidándose. Lejos en el este, las noticias de la muerte de Nerón y de la tumultuosa sucesión llegaron a Vespasiano ese mismo año. En julio del año 69, Vespasiano fue proclamado emperador en Alejandría, dejando a su hijo Tito para acabar la revuelta judía. Vespasiano había pasado la responsabilidad a su hijo. La tarea de asediar Jerusalén no era en absoluto una hazaña fácil. Pompeyo solo había tenido éxito con los partidarios dentro de la ciudad, y Cestio Galo ni siquiera había llegado a las murallas de Jerusalén. Pero ni siquiera el inminente espectro de las legiones de Tito fue suficiente para curar las amargas divisiones entre los defensores de la ciudad. Al mismo tiempo que Vespasiano recibía la noticia de la muerte de Nerón, Juan de Gíscala albergaba su propio plan. Solo los restos del gobierno libre de Judea sobrevivían para oponerse al control celote. Una última esperanza sobrevivía para derrocar a Juan del poder. Simón Bargiora, que había huido del avance de Tito,
era ahora anunciado por el pueblo como el salvador contra la opresión de Juan. Con el apoyo popular, el ejército de 15,000 hombres de Simón se hizo fácilmente con el control de la ciudad alta en el oeste, pero el monte del templo en el este seguía en manos de los celotes. El 23 de abril del año 70, los romanos habían rodeado Jerusalén. Las legiones se habían acercado desde el este y el oeste, pero los valles rodeaban Jerusalén por 3 lados. Para Tito solo había una opción, un asalto directo al norte. A la vista de Jerusalén, las legiones acamparon a 1 kilómetro de distancia en la cima del monte Scopus, pero Tito no se detuvo ahí. Con un contingente de 600 soldados de caballería, comenzó a reconocer el accidentado terreno plagado de obstáculos. De repente, los defensores cayeron sobre la columna, separando a Tito del grueso de la caballería que huyó. En Jotapata, Tito había demostrado ser un soldado valiente cuando había dirigido una misión furtiva para abrir las puertas de la ciudad. Pero como general, aún tenía mucho que aprender. En una simple misión de exploración, Tito no había esperado ningún peligro y se había puesto en marcha sin el casco y la coraza. Esta vez fue él quien fue tomado por sorpresa. Expuesto y superado en número, Tito tuvo que luchar por su vida, rompiendo el cerco de los defensores. Tito y su séquito pudieron escapar. Al acampar en el Monte de los Olivos, Tito reflexionó sobre la mejor manera de tomar Jerusalén. La ciudad tenía amplias reservas de agua, pero los suministros de alimentos estaban en peligro. Antes de que llegaran los romanos, las disputas entre Juan y Simón y la afluencia de refugiados y peregrinos que celebraban la Pascua ya estaban agotando las provisiones. Pero Tito sabía que la guerra de desgaste no sería suficiente. Tito esperó su momento. Mientras tanto, los defensores hicieron sus propios planes. Envalentonados por su salida inicial contra Tito, los defensores lanzaron otro ataque sorpresa en el Monte de los Olivos, tomando a una de las legiones completamente desprevenida. Los 20,000 defensores no eran un ejército profesional, pero la legión a la que se enfrentaban estaba curtida en batalla. Con el estandarte del águila en alto, los romanos hicieron retroceder lentamente a los defensores. Aún así, esta fue una victoria sin mucha repercusión para los romanos. Al darse cuenta de que un asalto desde el este a través del valle de Cedrón sería en vano, Tito movió las 3 legiones restantes hacia el noroeste. Allí, el terreno plano ofrecía la ruta más fácil para entrar. Los arietes y las rampas de asedio se extendían a lo largo de la muralla exterior, desde la puerta de Jaffa hasta la torre de Cefino. Pero incluso con la fuerza combinada de 3 legiones, los romanos eran vulnerables. La férrea resistencia judía hacía llover proyectiles sobre ellos y realizaba frecuentes salidas para frenar la construcción. Los romanos necesitaban más cobertura, y los ingeniosos ingenieros romanos tenían una solución. Se construyeron y desplegaron 3 poderosas torres de asedio. Estas atrajeron la mirada de los defensores, mientras los arietes seguían golpeando y abriéndose paso. Al 15º día de asedio, la muralla exterior cedió finalmente y los romanos la atravesaron. Tito tenía la victoria al alcance de la mano, o eso parecía. 4 días después, se formó una pequeña brecha en la segunda muralla, y los romanos volvieron a atravesarla, pero los defensores judíos acudieron a tapar la brecha. En su inexperiencia, Tito no había ampliado la brecha. Los romanos sufrieron grandes pérdidas bajo las flechas de sus enemigos. La brecha se convirtió en un cuello de botella mientras los legionarios desesperados corrían para ponerse a salvo. Los combates se prolongaron durante toda la noche, hasta que los romanos acabaron rechazando a los defensores. Tito había aprendido la lección. Hizo demoler toda la sección norte de la segunda muralla y trasladó las máquinas de asedio. Se había necesitado el poder de 4 legiones para romper los 2 primeros muros. Ahora Tito no tuvo más remedio que dividir sus fuerzas. En el oeste, las legiones 15ª y 10ª asediaron la última muralla de la ciudad. Mientras tanto, las otras 2 legiones comenzaron a construir colosales rampas de asedio para superar la temible ciudadela que custodiaba el monte del templo. Los defensores habían estado preocupados con sus propias obras de ingeniería. A finales de mayo, los romanos habían completado sus rampas de asedio. Cayó la noche y con ella, los planes de los defensores entraron en acción. Al oeste, Simón lanzó su ataque sorpresa
obligando a los romanos a huir y haciendo arder todo su equipo de asedio. Solo cuando Tito y su caballería acudieron al rescate, Simón y sus fuerzas se vieron obligados a retroceder. En el este, las noticias eran igual de malas. Los defensores judíos habían estado construyendo un enorme túnel debajo de la fortaleza Antonia y las rampas de asedio romanas. Conmocionados por la visión de sus camaradas caídos en el oeste, los judíos dieron el golpe de gracia. Al incendiar los puntales del túnel, el suelo cedió y con él 2 semanas de incansable construcción. Tito había sido humillado nuevamente. El verano había llegado. El agua se estaba agotando para los defensores y Tito tenía que aprovechar. Apenas 3 días después, una muralla de 8 kilómetros de circunvalación y 13 fuertes rodearon a los defensores judíos. Esta asombrosa hazaña de ingeniería militar reanimó a los legionarios y envió un claro mensaje a los defensores. La maquinaria bélica romana podía haber tropezado, pero ahora estaba reforzado su control. El hambre asolaba ahora Jerusalén. Los que eran sorprendidos por la noche tratando de salvar las provisiones eran crucificados e incluso los desertores eran asesinados. Pero los romanos no tenían tiempo para la piedad. Ellos también se estaban quedando sin suministros, debido a la construcción de los equipos de asedio. Aún así, tras 2 meses y medio de asedio, Jerusalén no había caído. Se necesitaba un gran impulso. Las 4 legiones descendieron sobre la fortaleza Antonia. Por una vez parecía que la fortuna favorecía a los romanos. Los judíos estaban cosechando la recompensa por su acto de sabotaje. La mina había debilitado la fortaleza y con la gran masa de hombres y maquinaria, el flanco norte se derrumbó. Como había aprendido Tito al asediar la segunda muralla, abrir y asegurar la brecha eran 2 hazañas muy diferentes. La determinación romana atravesó las defensas judías hasta llegar al templo, pero bajo una lluvia de flechas judías, los romanos fueron rechazados una vez más. Hacia finales de julio, Tito estaba desesperado por obtener resultados y lanzó varios ataques contra el muro noroeste del complejo del templo. Engañados por la creencia de que los defensores habían desplegado las fuerzas en otro lugar, los romanos escalaron por el muro occidental, apilando las vigas de betún. Los celotes de Juan, viendo esta acción, prendieron fuego a su propio templo, atrapando a los romanos en la tormenta de fuego. En agosto, la victoria que buscaba Tito parecía muy difícil, pero entonces se produjo un terrible presagio. El 5 de agosto se agotó el último de los corderos del sacrificio diario. Aprovechando el desánimo de los defensores, Tito vio su oportunidad. Durante semanas, los romanos habían encontrado una feroz resistencia al intentar superar el cuello de botella de la fortaleza Antonia. Pero ahora, los defensores solo veían con horror cómo el enemigo se abría paso. La formación romana entró en el amplio espacio abierto del patio central. Consumidos por la sed de sangre, los romanos masacraron todo a su paso. En medio de la muerte y la destrucción, Tito atravesó el templo, contemplando el santuario interior, pero ningún lugar estaba a salvo de las llamas. Mientras el templo seguía ardiendo, Tito ordenó que se salvaran los tesoros sagrados, mientras sus tropas lo aclamaban como imperator. Hacía 675 años que los babilonios habían destruido el primer templo. Ahora el segundo caía en manos de los romanos. Con la destrucción del templo se perdió toda esperanza para Jerusalén. El símbolo y baluarte de la resistencia judía había sido invadido. Los romanos tardaron un mes más en aplastar a los defensores que quedaban, muchos de los cuales se escondieron en las alcantarillas para evitar ser capturados. El 8 de septiembre, Juan y Simón se habían rendido y Jerusalén estaba en ruinas a merced de los romanos. Según Josefo, más de 1 millón de personas podrían haber perecido durante el asedio y 100.000 más fueron esclavizadas. Tito, posteriormente a la victoria, regresó a Roma. Las multitudes lo recibieron exaltadas y sus legiones blandieron los tesoros sagrados que nadie más que el sumo sacerdote podía ver dentro del mundo judío. Dichos tesoros fueron exhibidos por las calles de Roma como botín de guerra. Se acuñaron monedas que conmemoraban con orgullo la victoria de Roma en Judea y se erigieron arcos que glorificaban a Tito. Pero la humillación de Jerusalén por parte de Roma no había terminado. Vespasiano
introdujo un impuesto paralizante sobre todos los judíos, hombres, mujeres, niños y esclavos, para financiar la reconstrucción del templo de Júpiter Óptimo Máximo en la colina Capitolina. Incluso después de la reconstrucción de este templo, dicho impuesto siguió siendo un terrible recuerdo del sometimiento de Jerusalén por parte de Roma. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.